Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un vídeo especial, vídeo que muchos estabais esperando, oportunidades de inversión en acciones para el año 2025. 2 segundos para el disclaimer, ¡arrancamos! Bien, vamos a arrancar con esta primera oportunidad que sería JD.com, una acción que ha caído previamente más de un 80%, fíjate la gran caída desde los $103 a niveles de 20, caída por tanto durísima. De momento en esta caída ha sido capaz de respetar la zona de mínimos históricos, esta zona sombreada amarilla, y desde aquí, desde esta zona de mínimos, ha tenido una buena recuperación tras la aparición de una estructura de doble suelo. Ahora todavía tendremos pendiente un objetivo por hombro a cabeza, hombro invertido, hacia niveles de 48,20, fue casi capaz de cumplirlo, pero desde niveles de 47,82 ha venido este último retroceso, pero de momento este objetivo hacia niveles de 48,20 seguiría pendiente. Además, como ya te habrás dado cuenta, todavía tendríamos un objetivo mayor, sería objetivo por esta gran cuña descendente rota al alza, el objetivo sería llegar a zona de $69. Se trata de objetivos bastante ambiciosos, objetivos bastante suculentos. Es verdad que es una compañía que tiene bastantes altibajos, por tanto no recomiendo aquí entrar con una gran porción de capital, pero estamos ante objetivos bastante interesantes. Ahora, ¿qué niveles a controlar? Bien, pues yo como primera zona de soporte vigilaría la zona de la media de 200 sesiones diaria que está en fase ascendente. Aquí tenemos este pequeño rebote de corto plazo y si nos vamos a gráfico semanal, aquí tendríamos un problema, que es que la media de 200 semanal de momento está en fase descendente. Debido a ello, y a que la subida previa desde niveles de 24 a 48 se había multiplicado por 2, se produjo este último retroceso. Para ver más subidas sería interesante que la media de 200 en semanal fuese capaz de girarse al alza y fuese capaz de empezar a actuar de soporte. Ahí tendríamos un primer obstáculo y también obstáculo en los 47,82. Ya más arriba tendríamos también obstáculo en esta gran zona pivote dibujada en color gris, zona entre los 59 y $65. Nos vamos a la siguiente posible oportunidad, que sería Despegar.com, una compañía que ya habíamos analizado en el canal y una compañía que está interesante porque acaba de activar una gran estructura de doble y triple suelo. Aquí la tenemos, hace suelo en los 4,44 y tras superar los 17,66 acaba de activar objetivo hacia aproximadamente zona de $30,50. Como niveles a vigilar tendríamos primera zona de soporte, este antiguo hueco alcista. Fíjate que aquí teníamos resistencia y bate la resistencia con este interesante hueco, por tanto este primer hueco sería la primera zona de soporte, después soporte importante en la media de 200 diaria que está en fase ascendente y niveles de 9,25. Ya no me gustaría que perdiese los 9,25, porque si pierde los 9,25 estaría perdiendo la secuencia de mínimos y máximos crecientes. Ahora, si nos vamos a gráfico semanal, aquí tenemos una cosa interesante, y es que si te fijas, veníamos de una media de 200 en fase descendente, y aquí ha ocurrido lo que necesitábamos que ocurriese en JD.com. Decíamos que era importante que la media se girase al alza y que empezase a funcionar de soporte. Pues bien, en Despegar.com aquí lo vemos. Fíjate este interesante apoyo en la media de 200 semanal que ya se encuentra de nuevo girada al alza. Por tanto, buen aspecto técnico en Despegar.com, correcciones de corto plazo al margen, lo más probable es que se dirija a cumplir el objetivo alcista. Nos vamos a la siguiente posible oportunidad, SBA Communications. Aquí estamos hablando de posible oportunidad porque de momento no ha activado objetivo alcista. Aquí en este vídeo estamos viendo acciones que ya han activado objetivos y acciones a vigilar en caso de que superen determinados niveles. Esta tercera acción sería uno de estos últimos casos. Además, en este vídeo estamos viendo acciones un poquito menos mediáticas, digamos, pero quizás en un próximo vídeo analice compañías muy potentes, compañías a vigilar. Si te interesa que haga ese próximo vídeo, dime en comentarios la frase compañías de calidad para que yo esté pendiente y que pueda realizarlo. Bien, sin más historias, nos vamos a ver el aspecto técnico de SBA Communications. Vamos a ver aquí primero gráfico semanal porque el nivel está muy claro. Sería esta zona de los 254,05. Fíjate que además por esa zona pasaría ahora mismo la media de 200 semanal que está en fase descendente. Aquí tenemos resistencia muy importante, resistencia doble. En caso de superar esta zona, obviamente estaría dando una clara señal de mejoría de medio-largo plazo. Si nos vamos a gráfico diario, aquí vemos que ya habría superado la directriz bajista que venía uniendo máximos, pero el nivel clave, repito, lo tenemos en los 254,05. Si supera esta zona, activaría un objetivo mínimo hacia niveles de $320.
Repito, este escenario no está todavía activado mientras no se supere esta comentada resistencia y como niveles de soporte tendríamos esta zona sombreada gris en el entorno de los $211, después la directriz alcista que viene uniendo mínimos desde el año 2011 y por último esta zona de los 181,10. Se trata de una compañía que en el largo plazo lo hizo muy bien. A partir de los $375 tuvo una caída bastante importante de un 50% aproximadamente y ahora lleva un par de años consolidando en base a un canal lateral. Veremos por dónde rompe. Si rompe por arriba, lo más probable sería ver tramos de subidas. Nos vamos a la siguiente compañía que podría estar interesante, Paylocity, una compañía donde podemos apreciar una gran cuña descendente rota al alza con objetivo zona de 319, con permiso de la resistencia de máximos históricos que tendríamos en los 314,50. Se trata de una compañía bastante volátil, el objetivo es muy ambicioso, pero pasa como JD.com. No recomiendo aquí entrar con demasiado capital. Ahora ya hemos tenido un tramo bastante impulsivo desde los 130 niveles de 215. Desde los 215 ahora parece que está consolidando un poquito y tendría primera zona de soporte los 192,70 y ya bastante alejado la media de 200 diaria que está en fase ascendente. Si nos vamos a gráfico semanal vemos que la media empieza a girarse un poquito al alza. Sería importante que empezase a funcionar de soporte la media semanal y bueno, la cuña es bastante clara. Ahora podrá cumplirse o no cumplirse, las probabilidades estarían a nuestro favor, pero como digo siempre, aquí no tenemos garantías de nada. Se trata de renta variable, unas veces te va a ir bien, otras veces tocará asumir pérdidas. Bien, nos vamos a la siguiente, nos vamos a Block de ticker SQ. Vamos a empezar por gráfico semanal, donde podemos ver una compañía de grandes caídas y donde podemos ver que la media de 200 está en fase descendente pero en proceso de girarse al alza. Ahora parece que estamos inmersos en una corrección de corto plazo. Aquí va a ser bastante importante el funcionamiento del precio en la media de 200 semanal. Si vienen estas caídas, veremos si en la media semanal hay algún tipo de reestructuración alcista. ¿Por qué es interesante esta compañía bajo mi punto de vista? Bueno, porque después de estas fuertes caídas ahora parece que ha formado una estructura de cambio de tendencia. Aquí la tendríamos. Estructura de hombro, cabeza, hombro invertido. Si nos vamos a gráficos diario, aquí tendríamos marcado el objetivo alcista que sería llegar a niveles de $129. Estamos hablando de objetivos mínimos. Y fíjate incluso también que aquí tendríamos un primer impulso, corrección prácticamente al 61,8, lo perdió por poquito y desde aquí podríamos marcar un segundo con objetivo los $102,2. Ahora parece que estamos en una fase de consolidación de corto plazo. Tendría una primera zona de soporte en esta zona de antiguos máximos en el entorno de los 87,52 y si continúa la corrección, la siguiente zona de soporte importante sería la media de 200 diaria que está en fase ascendente. Nos vamos a la siguiente, Datadog. Vamos aquí a ver primero gráfico semanal con un claro triángulo ascendente roto al alza y además fíjate la rotura con esta vela importante potente semanal. Si nos vamos a gráfico diario podemos ver el objetivo que tendría pendiente, objetivo hacia zona de los 181,50. Como primeras zonas de soporte a vigilar, vigilaría estos huecos alcistas que fue dejando por el camino. Después ya la zona de la media, los 120,78. La directriz que vino uniendo mínimos son los 98,80. Buen aspecto técnico de Datadog, correcciones de corto plazo al margen. Lo más probable es que se dirija a cumplir el objetivo alcista. Nos vamos a la siguiente, Beba Systems. Se trata de una compañía de bastante calidad, pero que ha sufrido en los últimos 3 años. Aquí tendríamos el gráfico. Técnicamente tenemos los niveles bastante claros. Como zona de resistencia tendríamos esta zona sombreada amarilla, una zona que antes era soporte, y una zona que rota, que actuó posteriormente de resistencia en 3 ocasiones. En caso de superar estos niveles de 240,68, todo apuntaría a ver otro tramo de rebote importante. Aquí no tendríamos un objetivo claramente definido, pero superar esta resistencia obviamente sería interesante para medio largo plazo. Es en cuanto a resistencias, primera zona de soporte la tendríamos en la media de 200 diaria, después soporte en la directriz que viene uniendo mínimos y soporte en zona de $151. Nos vamos a la siguiente, Exelon Corporation. Aquí tenemos una compañía con una fuerte revalorización desde mínimos del coronavirus hasta niveles de 45,90. A partir de ahí ha tenido una corrección hacia niveles de $32. ¿Cuándo mejoraría el gráfico? En caso de superar niveles de 41,11. En caso de superar esta resistencia habrá que proyectar el rectángulo y nos daría un objetivo hacia niveles de 49,6.
Eso sí, por el camino tendría resistencia en los máximos anuales en niveles de 45,90. En cuanto a niveles de soporte a vigilar, vigilaría primeramente la media de 200 diaria y después ya los comentados $32. Nos vamos a la siguiente, T. Rowe Price. Se trata de una compañía que venía tras fuertes subidas y que aquí en máximos te avisó con una estructura de doble techo que esta tendencia ya había terminado. A partir de ahí te proyectaba un objetivo mínimo, pero todavía continuó con las caídas y estas fueron bastante más duras. Ahora, este proceso de caídas ya parece que se está terminando. Para ello necesitaríamos que el valor confirmase con la superación de la resistencia de los 125,49. En caso de dejar atrás esta zona sombreada gris, lo que estaría haciendo esta compañía sería activar una gran estructura de suelo. El objetivo mínimo sería hacia niveles de 161,20. De momento no ha superado esta resistencia. Yo creo que lo más probable es que lo haga, y no lo digo porque intenta jugar a adivino, sino que lo digo porque ya tiene activado un objetivo alcista. Aquí lo podemos ver. Tenemos un primer impulso, corrección, y ahora mismo tendría activado un segundo impulso alcista hacia niveles de 135,50. Por tanto, ya hay cierta mejoría técnica en T. Rowe Price, confirmaría en caso de superar 125,49. En cuanto a niveles a vigilar, tendríamos un primer soporte de corto plazo en esta zona sombreada amarilla, zona de este antiguo hueco alcista y además zona de esta antigua resistencia, que una vez superada ahora se convierte en soporte. Perderla sería negativo para corto plazo, después soporte en la media de 200 diaria y en estos mínimos en la zona de los 99,38 donde te activa una estructura de doble suelo. Nos vamos a la siguiente, de ticker Love, ticker LOVE, de Lovesac Company, otra compañía que viene tras durísimas caídas y otra compañía que acaba de activar objetivo alcista. Como estamos viendo en este vídeo, son varias las compañías que han quedado un poquito rezagadas, por tanto, yo personalmente no armaría por tanto el 100% de la cartera con todas estas compañías, pero sí podría ser interesante añadir alguna en cartera, porque en general tienen bastante potencial y porque podrían añadir rentabilidad. Próximamente haré un vídeo de compañías que lo han hecho bastante bien, compañías de gran calidad y compañías que vigilaremos a lo largo del año 2025. Ahora vamos a continuar con el análisis técnico. Si te está gustando el vídeo, dame un like y suscríbete al canal para no perderte los siguientes contenidos. Ahora sí, nos vamos a ver el aspecto técnico de esta compañía, que después de estas fuertes caídas tendría activado un objetivo por hombro a cabeza, hombro invertido hacia niveles de $45 aproximadamente. Aquí la mejoría técnica la produjo cuando superó la zona sombreada amarilla. Ya ha tenido un fuerte tramo de rebote, pero se podría vigilar en caso de venir correcciones. Tiene una primera zona de soporte importante, esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 30,94, soporte también en niveles Fibonacci de esta última subida y después ya en los 19,79. Correcciones de corto plazo al margen, lo más probable es que se dirija a cumplir el objetivo. Nos vamos a la siguiente, Endava. Esta es una compañía que el año pasado trajimos también como oportunidad de inversión y una compañía que la verdad me decepcionó bastante. Es verdad que cumple el objetivo que habíamos marcado por este rectángulo roto al alza, pero tenía un objetivo todavía mayor por este canal descendente roto al alza. Un objetivo mayor que no fue capaz de alcanzar. Ahora bien, tan importante es la entrada como la gestión de la posición, y aquí, tras la aparición de esta divergencia bajista, te avisaba de que podían venir caídas. Después ya te abrió con este importante hueco bajista, se perdió este soporte y en fin, las caídas fueron bastante duras. Ahora, ¿por qué la traigo de nuevo al análisis? Porque el sector ya parece que empieza a moverse, el sector parece que está mejorando, no solo hubo caídas en Endava, sino también en otras compañías y bueno, parece que se está animando ahora de nuevo un poquito el sector. Técnicamente, el nivel a superar es bastante claro, sería esta zona sombreada amarilla en el entorno de los $34. En caso de superar los $34, habría una probabilidad bastante importante de dirigirse a la siguiente zona de los $45 aproximadamente. De momento no está activado este objetivo, únicamente se activaría en caso de superar los $34. Ahora bien, si se llega a activar este escenario, yo aquí en esta zona de los $45 ya empezaría a tener un poquito de precaución. ¿Por qué? Bueno, porque aquí en esta zona de los $45 tenemos una zona de resistencia importante como era estos antiguos mínimos. También tendríamos este antiguo hueco bajista y volviendo al gráfico semanal vemos que la media de 200 semanal sigue en fase descendente. Por tanto, aquí estaríamos hablando de una recuperación de corto plazo. Una recuperación basada además en gráfico semanal porque en caso de superar la resistencia estaría activando una divergencia alcista en semanal. Aquí la tendríamos. Por tanto, nivel muy claro de resistencia a los $34. En caso de superarse, todo apuntaría a un nuevo tramo de rebote. Mientras no se superen los $34, aquí no tendríamos absolutamente nada que hacer. Nos vamos a la siguiente, Electronic Arts, una compañía que ya hace tiempo venimos siguiendo.
y una compañía donde aquí podemos ver en gráfico semanal que tiene objetivo alcista activado, objetivo por este triángulo ascendente roto al alza. El objetivo sería llegar a zona de $220. Además, si nos vamos a gráfico diario, vemos que también tendría activado objetivos menores por este rectángulo hacia niveles de 172,4 aproximadamente, o este rectángulo amarillo roto al alza hacia niveles de $188. Después de una consolidación de 6 años, este año ha batido máximos de la historia, ha entrado de nuevo en subida libre, tiene el camino despejado, tiene muy buen aspecto técnico y lo más probable es ver continuidad de la tendencia alcista. Como niveles de soporte a vigilar, vigilaría los 153,13, la zona de la media, los 138,42, los 124,44 y ya anularía objetivos en caso de perder zona de 107,49. Nos vamos a la siguiente, una compañía que creo nunca analizamos en el canal, ticker MKTX, Market Access Holdings, una compañía que se encuentra en tendencia bajista, pero una compañía donde habría que vigilar esta gran estructura de rectángulo. En caso de superar la parte alta, en caso de superar los $296, habría que proyectar un objetivo por rectángulo hacia niveles de 396. Antes de llegar a los 396 tendría resistencia en los 391,46. Repito, aquí de momento no está activado el escenario alcista. Soy pesado con eso porque no todas las acciones que estamos viendo en este vídeo tienen objetivos alcistas. En este caso todavía, repito, no está activado. Ahora, como niveles de soporte a vigilar, vigilaría la media de 200 diaria que está en fase ascendente y después ya por último los 191,27. Si nos vamos a gráfico semanal, vemos que ahora mismo estaríamos en la media de 200, veremos si desde aquí hay algún tipo de reestructuración. Nos vamos a la siguiente, ticker HHH Howard Hughes, una compañía con grandes altibajos. Fíjate que en 4 semanas, porque aquí estamos en gráfico semanal, en 4 semanas te cayó un 70% aproximadamente. Es decir, precaución con este tipo de compañías, no entraría con demasiado capital, pero aquí me parece interesante porque desde esta zona de soporte importante ha desarrollado un triángulo simétrico que acaba de romper al alza. Si nos vamos a gráfico diario, podríamos ver el gran objetivo que tiene pendiente hacia niveles de $166, aunque yo en caso de entrar en esta compañía no me jugaría el total del recorrido, porque aquí en esta zona de máximos históricos tenemos una resistencia bastante importante. Es decir, yo aquí, si me llega a niveles de $156, ya vendería al menos una gran parte de la posición para asegurar ganancias, porque se trata de una compañía bastante volátil, una compañía que para mí se trata de una oportunidad táctica más que una compañía para mantener a muy largo plazo. Bien, dicho esto, ahora mismo estaríamos cerca de una importante resistencia que la tenemos, esta zona sombreada, zona de los 89,58 aproximadamente, y en cuanto a soportes vigilaría la media de 200 diaria que está en fase ascendente, la directriz que viene uniendo mínimos y niveles de $59. Ahora nos vamos a ver acciones europeas que pueden estar interesantes. Vamos a empezar por Prosus, una compañía que lleva ya bastantes meses con objetivo activado por triple suelo hacia niveles de 45,7 euros aproximadamente, y una compañía que dio una nueva señal de mejoría tras la superación de esta zona sombreada amarilla, una zona que suponía un freno para la consecución de este objetivo y una zona que una vez superada deja el camino abierto para ver más subidas. Además, si consideramos esto un triángulo ascendente, pues también tendría un gran objetivo hacia niveles de 48,5. Si nos vamos a gráfico semanal, fíjate que la rotura de esta zona sombreada amarilla se produjo con una vela semanal bastante potente, lo cual añade fiabilidad. Ahora estamos teniendo correcciones de corto plazo, pero lo más probable es ir a cumplir los objetivos alcistas. Tendría primera zona de soporte este hueco alcista y niveles de 36,53, soporte también en la media de 200 diaria que está en fase ascendente y soporte en esta doble directriz que viene uniendo mínimos. Fíjate que esta última consolidación de corto plazo viene en forma de un pequeño canal descendente que lo más probable es que termine resolviéndose al alza. Nos vamos a la siguiente, Adyen, una compañía que tiene un nivel de resistencia bastante claro en esta directriz que viene funcionando desde el año 2022. Una directriz que viene uniendo máximos y cada vez que el precio va a visitarla se ve rechazado. Por tanto, superar esta resistencia para medio y largo plazo sería una señal bastante interesante. Además, en caso de superar los 1596, podríamos marcar un gran objetivo alcista hacia niveles de 1920 aproximadamente. ¿Y qué me lleva a pensar que probablemente se vaya a batir esta importante zona de resistencia? Bueno, pues vamos a ampliar el zoom para verlo. Aquí, si te fijas, tenemos un objetivo activado por doble suelo. El valor ha hecho suelo en la zona de 1.200 euros y tras superar esta resistencia tendría activado objetivo por doble suelo hacia niveles de 1.510.
Si llega a este objetivo sería señal de que estaría superando a la vez la directriz bajista principal. Y además también podríamos marcar un objetivo por pequeño segundo impulso. En caso de superar los 1466 podríamos marcar este objetivo hacia niveles de 1706 euros. Por tanto, bastante interesante Adyen. Además, aquí tendríamos el soporte bastante cercano en zona de 1201. Veremos si cumple este objetivo de doble suelo y a partir de ahí continúan incluso todavía más las subidas. Nos vamos a la siguiente, Ferretti. Esta es una compañía small cap de yates de lujo, una compañía que técnicamente tendría activado una estructura de doble suelo hacia niveles de 3,33 euros aproximadamente. Y además, esto que ha formado últimamente podría ser un hombro, cabeza, hombro invertido. Digo podría ser porque para que esto fuese un hombro cabeza hombro invertido sería necesario que viniese una reacción desde niveles actuales y se formase este segundo hombro. Si esto fuese así, activaría un objetivo por hombro cabeza hombro invertido hacia niveles de 3,55. Ahora incluso si ampliamos más el zoom podemos ver que está realizando un movimiento lateral en las últimas sesiones. Mejoraría en el corto plazo si supera los 2,86. Ahora nos vamos a una compañía española, nos vamos a Endesa, una compañía que en el vídeo de acciones del IBEX ya decíamos que lo venía haciendo bien y que tenía objetivo activado, un objetivo que comentamos ahora, objetivo por segundo impulso hacia niveles de 22,34 aproximadamente. Buen aspecto técnico, además este año ha batido los máximos históricos, es decir, se encuentra en subida libre, no tiene resistencias por el camino y como primera zona de soporte vigilaría esta directriz que venía uniendo mínimos, la directriz de este triángulo simétrico que acabó rompiendo al alza, también soporte en la media de 200 diaria que está en fase ascendente, soporte en los 17,39 y ya muy alejados los 15,43. Nos vamos a la siguiente, CIE Automotive, una compañía bastante cíclica y una compañía que tiene técnicamente un obstáculo importante en la zona de los 28,17. Yo aquí lo que empezaría a vigilar sería este rectángulo amarillo. En caso de superar los 28,17 activaría objetivo por rectángulo hacia niveles de 33,05 euros. Técnicamente ya tendría activado un objetivo alcista que sería este triángulo simétrico roto al alza, objetivo 32,35. Pero repito, tenemos un obstáculo importante en los 28,17, mientras no se supere este nivel, cierta precaución. Primera zona de resistencia la media de 200, zona de soporte importante los 22,90. Si se pierde 22,90, el objetivo que activaría sería en sentido contrario. Bien, nos vamos ya a la siguiente, Sofina, una compañía donde habíamos avisado de dos objetivos alcistas. Por un lado, objetivo por este rectángulo que ya estaría cumplido. Fíjate que se cumple este objetivo y a partir de ahí vienen caídas, pero todavía tendría un objetivo todavía mayor activado. Objetivo por este gran rectángulo amarillo roto al alza. Objetivo hacia niveles de 300 euros. Estamos ahora mismo en la primera zona de soporte como podría ser la media, ya un poquito más abajo tendría soporte en los 193,7. Ya no me gustaría que perdiese este nivel. Por último, anularía el objetivo en caso de perder niveles de 164,8. Suscríbete al canal si te ha gustado toda esta información y no te olvides de activar la campana para no perderte los siguientes vídeos. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.